Qué honor poder recibirte en mi canal y la verdad es que es un gusto, sentirte cómodo y vamos a tomarlo como una charla, como ya dijiste. Y si te parece, mientras se va sumando la gente, podríamos ir diciendo el tópico del que vamos a tratar hoy. Me parece perfecto. Hoy vamos a hablar justamente de lo que es la batalla cultural. Vamos a hacer una breve introducción de no más de 10 minutos, porque hablar de cultura en efecto llevaría lo que a muchos nos ha llevado un seminario entero aprenderlo, así que voy a tratar de condensar todo en 10 minutos. Y luego vamos a ir tocando distintos tópicos de lo que es esta guerra cultural, que hay que entenderlo en el buen sentido. O sea, el hombre de derecha, el hombre de bien, las personas de mayor sentido común, no tienen miedo al conflicto. Y este conflicto nunca tiene que ser en términos de violencia física, sino entendiendo que en efecto hay una colisión de ideas entre aquellos que intentan imponer una hegemonía, que a su criterio quienes intentan imponer es una idea válida, para nosotros no, estamos en las antípodas, tenemos otra visión de lo que es la libertad y la dignidad de las personas. Así que bueno, acá entra la colisión justamente de estas ideologías, creencias, axiomas, que es un poco lo que vamos a estar conversando en este momento. Wow, genial, qué bueno, qué bueno. Quería preguntarte, ¿cómo podrías definirnos resumidamente el concepto de cultura y cómo batalla cultural y por qué asociamos estos dos términos que tanto tienen, que tanto tienen relación, ¿no? Ok, qué buena pregunta para empezar. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. El que se quede con interés sobre esto, hay una serie de libros que podríamos ir indagando, pero vamos a decir al final. Igualmente Ujú. yo recomiendo que la versión más extendida está en el canal de Agustín Laje, la versión un poco más resumida de 1 hora en total está en 2 videos que tengo en mi canal. Pero ¿qué sería entonces cultura y batalla cultural? Cultura, lo que parece algo tan propio de nuestro lenguaje y tantas veces vemos en algunas páginas que hablan de vamos a dar una batalla cultural y nosotros parece que estamos de este lado decimos, esperen un poco chicos, o sea, no te puedes largar a una guerra sin saber ni siquiera qué es una guerra en sí mismo. No, uno no puede hablar de qué es una batalla cultural si no sabe qué es una cultura y no la puede definir. Y Claro. esto es como una suerte de autocrítica que hacemos dentro de este espacio, pero que le podemos aplicar a muchos conceptos. De hecho, yo cuando camino en los pasillos de tribunales, yo le pregunto a los abogados, ustedes que están matriculados, ustedes que trabajan en esto, ¿ustedes saben qué es el derecho? Te vas a dar cuenta que poca gente sabe realmente qué es el derecho. Acá sucede lo mismo. ¿Qué es la cultura? La cultura es un concepto muy contemporáneo. Es más moderno de lo que muchos creen. Muchos piensan que cultura remite a aquel concepto de los griegos bajo los árboles conversando con sus pupilos, y en efecto es un término que surge de la Ilustración, estamos hablando ya del siglo XVI, siglo XVII particularmente, cobra auge en el siglo XVIII, del Ujú. hombre cultivado. Pero es una visión muy elitista de la cultura. Era decir, bueno, la gente media tiene este nivel de conocimiento y el hombre cultivado tiene una serie de conocimientos en filosofía, en arte, en historia, que lo separa de la media y le da un lugar de privilegio en cuanto a sus conocimientos. Este concepto fue justamente mutando y se empieza a asociar ya para el siglo XVIII, siglo XIX, más para un lado de la cultura vinculada a cuestiones ya no tan elitistas, sino más estéticas. ¿Bien? Ujú. Es decir, se asociaba la idea de cultura a una visión del ocio de la persona, una visión de aquella persona que buscaba poder distenderse, poder generar un espacio de esparcimiento, pero sofisticado y con ciertos gustos objetivos. Como dijimos, siempre recomendamos que estos vivos, que no son para una masa, sino que son para gente interesada realmente en aprender, lo hagan siempre con una lapicera y una hoja de papel para ir tomando nota. Tal cual. Porque cuando acá hablamos de los criterios estéticos, yo acá ya voy a empezar a recomendar un par de obras para profundizar y te agradezco un montón el espacio. Hay 2 obras que me gustaría que la gente profundice para ver el criterio estético de la cultura. En primer lugar, hay un documental que se llama Why Beauty Matters. ¿Por qué importa la belleza? De Sir Roger Scruton, uno de sus mejores documentales. También recomiendo que lean un libro que es muy fácil de leer, aunque es muy difícil de conseguir, que se llama De lo bello y lo sublime de Edmund Burke. Edmund Burke no se dedicó solamente a hablar de conservadorismo, también habló de la estética y establece por qué la belleza es un criterio objetivo. Ujú. Entonces retomemos al tercer punto de lo que es la cultura, porque ya dijimos, hay un concepto más elitista, un concepto más estético, pero el concepto que a nosotros nos interesa, que te interesa a vos, que me interesa a mí,
es más el concepto sociológico. Un concepto sociológico que viene a ser aquel espacio en el cual se desenvuelven las subjetividades de las personas y que expresan mediante signos, símbolos, ideologías, creencias, axiomas, aquellas formas y costumbres de vida propias de una sociedad. Es decir, si uno piensa en la música que uno consume habitualmente, piensa en la música urbana, que no es de mi mayor agrado, por cierto, si uno piensa en las series televisivas, si uno ve las grandes cadenas de televisión, los medios hegemónicos de comunicación, los diarios, las redes sociales, todo eso, ¿qué representa? Representa justamente este conjunto de ideas, este conjunto de creencias, de costumbres, de tradiciones, de historia, de identidades, en las cuales se ve desenvuelta la subjetividad de la persona, que no es el único campo, porque la cultura no es el único campo que tiene la persona está envuelta en una multiplicidad de campos. A mí me encanta el concepto, a pesar que no esté en mis líneas de pensamiento más conservadoras, pero Bourdieu, de hecho, explica muy bien los campos sociales. El humano se mueve todo el tiempo en distintos campos sociales, porque así como piensen en un ejemplo muy sencillo, y esto nos va a servir para los próximos tópicos. Piensen, por ejemplo, en un abogado. ¿Un abogado qué es en efecto? Ocupo dentro de lo que es el mundo jurídico, porque el mundo jurídico es un mundo importante, porque es que justamente permite la unión entre la sociedad civil y el poder del Estado, es como el pegamento que une justamente el cuerpo civil con el poder coercitivo del Estado. Ahí está el monopolio legítimo de la fuerza, porque cualquiera puede disparar un arma, pero no es lo mismo cuando lo hace el Estado en cumplimiento de la ley que cuando lo hace un delincuente. Entonces, ¿por qué? Porque hay una ley que define cuándo sí y cuándo no. En el mundo jurídico, el abogado estaría más o menos por el medio, porque no es el juez de la Corte Suprema, tampoco es el lego, el que no estudió Derecho, el que es el empleado mercantil que tiene que pagar un abogado cuando es despedido sin causa. Así también este abogado puede ocupar un lugar muy alto, por ejemplo, en el plano religioso o cultural, porque de repente puede ser el abogado del arzobispado de Córdoba. Asimismo, puede ocupar un rango medio, porque es asesor de un legislador, puede tener un rango muy bajo en un campo, supongamos, educativo, porque no es docente, porque no tiene redes sociales a los cuales transmitir conocimiento. Ahí empezamos a entender que la cultura es un campo más. Ahora bien, habiendo tomado este ejemplo de Bourdieu, que a mí me encanta, nosotros nos podemos preguntar, ya aclaramos lo que es la cultura y nosotros nos sentamos en este plano sociológico. Nos separamos un poquito de este campo artístico, estético, y nos separamos un poco de aquel campo más elitista, porque hoy por hoy en la batalla cultural estamos incluidos todos, y todos somos artífices y partícipes. Esto también tiene que ver un poco con el juego de rol que asume justamente esta batalla, ¿bien? En estos campos que a mí me encanta tomarlo como ejemplo de Bourdieu, nos cabría preguntar, el señor Navarro tiene una página y es comunicador. ¿Qué comunica? Porque uno diría, bueno, supongamos, de repente el señor Navarro hace gameplays para YouTube, monetiza como un campeón y vive de eso. Y yo diría, qué buen oficio, porque el entretenimiento es un oficio legítimo y sano. ¿Él es parte o no de una batalla cultural? Y yo en principio diría que no. Más allá que se pueden hacer mucho análisis de los videojuegos, pero ¿por qué? Porque no hay una coalición. O sea, ¿quién se opondría? O sea, si de última no te gusta un mercado, simplemente no lo consumís. No hay consumo. Pero ¿cuándo empieza justamente a tener injerencia en la batalla cultural? Cuando se empieza a anexar la batalla política. Como hablamos con Segundo Carafi, director del Cruz del Sur, y hasta aquí este video yo recomiendo porque es muy sencillo, muy llevadero, es más, hay un par de bloopers en el medio que lo hace más ameno a la conversación. La batalla política lo que viene a hacer es siempre recoger lo que la cultura sembró. Cuando pasó lo de la bandera LGTB, que no voy a entrar en la controversia si LGTB sí, LGTB no, más conservador o menos conservador, vamos a tomar un ejemplo aislado que podríamos tomar cualquier otro que nos digan en el chat en este momento. Pero hubo todo un movimiento cultural que terminó legitimando que el poder político luego baje la bandera argentina y suba la bandera LGTB. Es decir, hubo todo un movimiento cultural. Si supongamos, se despenaliza el aborto, no es por la simple injerencia política
que vino un grupo, digamos, una mayoría circunstancial de legisladores y decidieron llevar adelante esta agenda política. No, es porque previamente, desde hace ya como 15 años que se viene gestando esta campaña por el aborto seguro, legal y gratuito, que asentó las bases, que permitió a la postre justamente que el campo político coseche lo que ya había sembrado ciertos ideólogos en el plano cultural. Entonces, esta sería una primera aproximación, porque es la primera parte y vos me preguntaste una pregunta compleja, de hecho me dijiste, bueno, ¿y la batalla cultural? Porque esa es la pregunta de fondo. Mucha gente va a estar esperando que en este vivo empecemos a hablar de, porque las feministas son tal cosa, y que nos empecemos a abordar de los animalistas, y no quiero caer en esas bajezas, no es el tópico. Yo sé que puede un poco más abstracto, pero el que lo vea queremos que le sirva, que esa es la función que tenemos con Navarro, que el que vea este vivo le sirva, el que lo vea la repetición, la guarde para decir, realmente quiero entender una cuestión que vaya más allá de la mera chicana. La batalla cultural, en efecto, tenemos que entenderla en cuanto a relaciones de poder. Relaciones de poder que en este sentido hay muchas definiciones, han ido variando en el tiempo. Yo recuerdo de chico que siempre escuchaba en estos ámbitos decir, bueno, el poder es simplemente la coacción de un agente sobre otro. Y yo no estoy tan convencido de ese concepto. Yo no estoy tan convencido. Ciertamente sí podríamos decir que el poder es esa potestad o esa probabilidad de imponer mi voluntad sobre un tercero, aun cuando el tercero se resista. Digamos, me interesa acá ya cuál es la naturaleza del poder. Incluso para Foucault el poder no es ni bueno ni malo, el poder está. Claro, O sea, ojo, porque mucha gente dice que Foucault era súper progresista. Hace poco subimos un video explicando. Hay que redefinir algunas cuestiones respecto del progresismo, porque con Lacan, pero ciertamente que Foucault en ningún momento dice el poder es malo. Él lo que dice es el poder existe, simplemente que hay micro relaciones de poder. Más allá que no es santo de mi devoción, pero digo, es prudente hacer esta aclaración. En la cultura también hay micro relaciones de poder. Hay ideas, hay sistemas, hay operadores tratando de imponer sus propios credos por sobre otros. Y esta es la batalla cultural en el fondo. Tenemos justamente, si tenemos el poder político, poder económico, poder educativo, el poder jurídico, ¿quién tiene el poder jurídico siempre? Y el juez, por definición, porque es el que finalmente termina diciendo que es el derecho, porque aun cuando los legisladores digan algo por la ambigüedad propia que tiene el lenguaje, y eso lo explica Hart, sigo recomendando obras, lean el concepto del derecho de Hart para entender esto. El lenguaje es parte del derecho, pero el lenguaje es ambiguo. Si yo dijera, por tomar un ejemplo tonto, no pueden estacionar vehículos en mi vereda, ¿qué sería un vehículo? Y uno diría, bueno, un camión claramente que es un vehículo. ¿Y si es una moto? ¿Y si es un monopatín? Hay ciertas ambigüedades que finalmente necesitan un tercero, independiente, que viene a ser el caso del juez, que termina definiendo qué sí y qué no. ¿Quién tiene el poder entonces en el mundo jurídico? El juez, que es el que tiene la última palabra para interpretar. Digo esto porque si vamos a hablar del campo cultural, cuando están coalicionando ideas, supongamos, iglesia y Estado, asuntos separados en un proyecto de laicismo o una resistencia más reaccionaria, hay un conflicto. El tema es, bueno, ¿qué ideas terminan justamente imponiendo su voluntad? Después veremos estrategias de poder, que tienen que ver con la estrategia de comunicación, que tienen que ver justamente con las estrategias de no hacer sentir la opresión, que es la mejor de las estrategias de poder, que es el poder invisible. Un poco de globalismo viene por este lado, pero básicamente en la batalla cultural hay una batalla para ver cuáles son las ideas predominantes que van a marcar el rumbo de la sociedad. Así que esa sería como la primera introducción a tu muy buena pregunta con la que hemos arrancado. Wow, qué bueno, qué bueno, qué bueno la verdad como lo explicaste de manera con ejemplos, también que lo hiciste fácil para que quizá alguna gente que no lo pueda entender en términos que no lee mucho o que no está muy informada del tema, muy bueno la verdad los ejemplos y también los invito a todos aquellos que quieren empezar a profundizar en el tema, las obras que recomendó Horacio son muy buenas, también hay algunas que no leí, así que las voy a tomar en cuenta para leerlas, así que te agradezco también por compartirnos. Ahora, siguiendo un poco con el tema, ¿qué importancia tiene actualmente la batalla cultural?
Bueno, esa es la pregunta de fondo. Yo creo que esa pregunta es más, te digo yo que para mí me toca ejercer la noble profesión de comunicador y una suerte de prototipo de periodismo. Y es tan buena la pregunta que normalmente esas preguntas van al final y qué bueno que la hagamos al comienzo por si nos quedamos cortos de tiempo. Ujú. Pero la batalla cultural es la suma de las batallas, es la suma de la batalla. Porque cuando evolucionan los conceptos de poder, y yo acá me quiero apartar un poco de esa tesis de solamente el marxismo, si bien es como que el marxismo toma como una suerte de relevancia Ujú. en algunos aspectos, especialmente con Gramsci, la Escuela de Frankfurt, Foucault, es como que toma una relevancia el campo socialista y ya no se preocupa tanto por la fase económica. De hecho, a veces, y lo que yo siempre digo, la propia izquierda enterró a Marx y sin embargo algunos agentes de derecha lo siguen queriendo desenterrar para seguir manteniendo un discurso vivo en tiempos pretéritos. Hoy por hoy el mundo está hablando de cómo la tecnología 5G va a impactar o no en la economía y en las libertades de los individuos, cómo el transhumanismo va a impactar o no en la dignidad del hombre. Hoy estamos discutiendo justamente cuál va a ser la relación del hombre con la tecnología y ya nadie discute la relación del hombre con el Estado. Ujú. Y sin embargo yo creo que es importante porque ahí está el tema de la batalla cultural, que es lo que dijimos al comienzo. El mayor poder en cuanto a eficiencia es aquel que nos hace sentir. Es aquel que nos hace sentir. Wow. Es tan importante la batalla cultural porque es una batalla invisible. Y cuando decimos que es una batalla imperceptible, es realmente imperceptible. Y les voy a dar un ejemplo muy simple. Porque mucha gente estará pensando de qué habla este señor que no se le entiende nada. Vamos a tomar un ejemplo simple de la importancia de la batalla cultural. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Voy a tocar dos elementos. Las verdades históricas por un lado y el hedonismo por el otro lado. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver? Bueno, ahora van a entender qué tienen que ver. Vamos con las verdades históricas. Supongamos que yo soy docente. Yo soy Ujú. docente, Navarro es mi alumno. Y yo le pregunto, Navarro, ¿qué desaparecidos hubo? Y si él fuese una persona con cierta honestidad intelectual y cierta gallardía, aunque entiendo que haya gente que no quiere ser reprobada, él que me diría, y no sé, profesor, cuántos desaparecidos hubo. Sí sé que no fueron 30.000, porque no están probados en ningún lado. ¿Bien? Y si yo lo sanciono a Navarro, porque él dijo que no fueron 30.000, ahí te hago la pregunta a vos. ¿Vos sentirías o no sentirías que hay una coacción, que hay una fuerza, que hay un poder en tu contra si yo te sanciono por decir que no hubo 30.000? Totalmente, Vos sí. claramente vos sentirías que hay una coacción, Ujú. o porque fuiste amonestado, fuiste expulsado de tu trabajo, se te expulsó del espacio político, se te expulsó del Estado, bien. Entonces, no es que hay un poder, cuando dicen hay un adoctrinamiento, yo te diría, cuidado, puede ser que hay un adoctrinamiento, pero la batalla cultural es invisible, es imperceptible. Si vos estás percibiendo la fuerza en tu contra, claramente que los términos de batalla cultural quizás sean más batalla política, donde el poder político sí es por definición coercitivo. Acá nos remitimos a los conceptos de Smith en cuanto a amigo-enemigo. Otro libro que tienen que leer sí o sí es El concepto de lo político de Smith para entender esto. El poder político es por definición coercitivo, por definición es coercitivo. Totalmente. Hermann Heller, que es un marxista que escribe la teoría del Estado, yo le explico, la función principal del Estado es justamente mantener unidos los grupos de oposición. Y si uno va a las tesis contractualistas que están en las antípodas, también van a decir lo mismo. En esencia es mantener unidos los grupos de oposición. Vías democráticas, como lo puede plantear Tocqueville, o vías más totalitarias, como han sido las experiencias del socialismo. Pero Sí. ciertamente que si yo te sanciono por decir que no son 30.000, es perceptible. Ahora bien, yo dije, vamos a hablar del ejemplo del hedonismo. ¿Cuántas veces has visto vos en tu experiencia en las redes sociales gente de derecha o gente liberal o gente conservadora criticar a las mujeres que se desnudan en la vía pública con un pañuelo verde y que bailan en una forma media extraña y salvaje, haciendo ritos cuasi africanos? Es común ver que se critica Ujú. eso. Sí, sí. Llevan el pañuelo verde y decimos, ah, qué mujer fea, no me gusta. Ahora Ujú. bien, cuando una mujer pro vida hace exactamente lo mismo. Se muestra desnuda en espacios que puede tener acceso cualquier menor, como puede ser Instagram, y con un pañuelo celeste, ya de repente la respuesta no es la misma, sino que la acción es la misma. Exhibir un cuerpo de manera poco pudorosa
con un pañuelo. Después veremos que claramente que no es lo mismo un pañuelo pro vida que un pañuelo pro aborto, tal pero cual. estamos hablando, hay una acción ontológica que guarda similitudes, la Ujú, exhibición. Y sin embargo, fíjense que la exhibición en el siglo XXI no se mide desde la misma mirada cuando la exhibición proviene de un agente y cuando proviene del otro. Y la moral no depende de los agentes, la moral depende de la ontología propia de los actos. Entonces, cuando ya se quebró esa ontología moral de los propios actos, esa esencia, para no confundirnos con los términos, esa esencia, claramente que vemos que ahí sí hay una batalla que es invisible, imperceptible. wow, Ahí está el fondo de la cuestión. Las batallas son imperceptibles en términos culturales, porque uno, el poder represivo del Estado, finalmente uno lo puede palmar. De hecho, las balas que acribillaron justamente a Spinoza son palpables, ¿bien? ujú, totalmente. Sin embargo, la batalla cultural por la cual mucha gente de Argentina estaba más preocupada por poner la foto de color negro en Instagram sin saber realmente qué había sucedido con George Floyd, antes de saber qué sucedió justamente con un compatriota como Spinoza, da muestra que Ujú, había una batalla invisible. Ahí no hubo un poder coercitivo, como sí puede ujú, haber un poder coercitivo cuando uno es sancionado por decir que no fueron 30.000, ¿bien? Entonces, en esta segunda parte, respecto a la importancia, que fue muy buena tu pregunta, yo quisiera cerrar y resumir con esto. Las batallas políticas, el poder coercitivo se percibe, porque de fondo hay un poder que se despliega y casi tangiblemente. En las ujú, batallas culturales el poder es imperceptible y ese es el secreto y esa es la importancia. Porque si no hay un proceso profundo de racionalización, como tomé el ejemplo del hedonismo recién, nos daremos cuenta que no hubo nadie que obligue a decir, la mujer que sale con un pañuelo pro aborto desnuda está mal, la mujer que sale desnuda con un pañuelo pro vida está bien. No hubo nadie que nos obligue. ujú. Simplemente de repente hubo gente que empezó a decir eso y hubo otros que lo repitieron sin reflexionarlo, como sucedió, y tomo el ejemplo nuevamente del compatriota acribillado por el propio Estado, que ahí sí hubo un poder positivo que se notó, perceptible, Ujú. pero lo que fue imperceptible fue la gente más preocupada por George Floyd, sin conocer su historia, pero solidarizándose con alguien que era de tierras foráneas y no con alguien que era justamente de su propia nación. Totalmente. Ujú. Y también con un movimiento como es el de Black Lives Matters, que es tremendamente partidario y es un conjunto que quizás las masas, como individuos, no quiero caer en el colectivismo de decir que todos son delincuentes, ¿no? Pero realmente cuando se juntó la masa de Black Lives Matter fue un movimiento muy delincuencial en el cual eh, hasta una chica que fue una chica de color fue brutalmente golpeada por no pertenecer, digamos, no querer formar parte de la marcha. Y la verdad es que me parece eh, terrible cómo un pensamiento te puede llevar a una acción violenta de parte de estos grupos. Y veamos el ejemplo, ya que estamos tocando, vamos a tocar ese punto muy específico para graficar lo que es realmente una batalla cultural. Porque has dado justo en la tecla, has dado justo en el centro de la discusión. Ujú. Veamos dos ejemplos específicos y a partir de ahí reconstruyamos todo lo que hemos estado diciendo esta primera media hora. Voy a dar dos ejemplos. Primero, Black Lives Matter se traslada hasta el Reino Unido y ¿dónde atacaron precisamente? Además de que terminan atacando negocios donde también hay gente de color que perdió sus fuentes de ingreso, lo cual es Tal una cual. tragedia, atacan especialmente las estatuas. Y no es solamente un poco de bronce y de plomo lo que hay ahí. Como dijimos al comienzo, a la cultura también la componen los signos y los símbolos. Mm. Subir en un asta un trapo o una tela pareciera algo muy ordinario si uno no pone en contexto de que no es lo mismo subir una bandera de una colectividad que subir la bandera de una nación. Y más Ujú. si yo bajo la bandera de la nación para subir la otra. En guerra, bajar la bandera del enemigo y subir la propia era terreno tomado. Tal No creen cual. que culturalmente es distinto. Estamos hablando de batallas culturales. La batalla cultural es bajar la bandera del enemigo y subir la propia, que es lo que están haciendo con las banderas argentinas en este momento. Y si tomamos el ejemplo de Black Lives Matter,
es tomar el ejemplo de que se intenta atacar a la historia. ¿Qué caracteriza al conservador que tiene un punto en común con el marxista? Y que acá se puede separar un poco del liberal. El liberal en esencia es más en esencia, no quiero caer en generalizaciones, pero sería imposible resumir todo en una hora. Quiero aclarar esto antes de que vengan los comentarios en Sí, forma agresiva. Pero digo, en esencia, uno cuando estudia un poco de ciencias políticas se da cuenta de que el conservador, igual que el marxista, tienen una conciencia histórica más arraigada en su forma de pensar, y el liberal en algunos puntos se termina separando de la historia, ujú, bien, ciertas corrientes liberales más modernas, sobre todo las más modernas, que son más racionalistas y abstractas, porque Hayek defendía la tradición, igual que Mises. Estamos hablando de ciertos espacios más modernos del liberalismo. Toman ejemplos aislados, John Galt, Robinson Crusoe, bien, abstracciones, meras abstracciones. Pero ujú. la diferencia entre el conservador y el marxista es que el marxista quiere tomar esa conciencia histórica para borrarla. Una vez que Borrarlo. la borra, crea un hombre nuevo. En cambio, el conservador dice, no, o sea, no nos enamoremos de las cenizas, pero mantengamos vivo el Ah, fuego de la tradición. ujú. Digo esto, porque vemos que Black Lives Matter, que claramente que es un movimiento, no sé si marxista por quién lo financia, pero al menos es revolucionario, eso no me queda ninguna duda. Intentan borrar esta conciencia histórica y construir un hombre nuevo, claramente, porque intentan incluso abolir las estatuas de aquellos que trabajaron para erradicar la esclavitud. Yo creo que tienen que ser los primeros que tienen que rendir culto. Totalmente. Y ahí vemos ese primer ejemplo que yo quise tomar de batalla cultural para que se vea en términos más específicos qué sucede en la batalla cultural. Claro, hacen desaparecer la identidad nacional, hacen desaparecer las tradiciones y posteriormente queda un terreno totalmente virgen y vacío para imponer una nueva identidad. Esto tenemos que explicarlo también en términos geopolíticos, pero por ahora nos vamos a detener exclusivamente en este punto. Luego hay otro ejemplo también de batalla cultural que es muy interesante vinculado a este movimiento. Bernie Sanders, ¿de qué color de piel es? Si alguien se acuerda. Bernie Mm. Sanders, hasta donde yo sé, no es de una etnia negra. No, Hasta donde no, yo no. sé, no lo Totalmente es. lo contrario. Es más, creo que hasta es más blanco que Donald Trump en un punto. Sí, Días atrás, hace varios días atrás, lo entrevista un periodista de color de piel oscura, negra, no sé cómo así para que no nos bloqueen el video después en YouTube, pero el periodista le dice, sí, porque le digo por experiencia que tengo que trabajar con un socio constantemente en editar y recortar palabras para subirlo. sí, la verdad es Días que atrás, te ahí está tenemos otro difícil. ejemplo que ahí tenemos otro ejemplo de justamente cómo funcionan las batallas culturales, que no siempre vienen por parte del Estado, sino a veces son las propias empresas, porque la izquierda evoluciona en ese aspecto. Pero digo esto, este periodista le hace como un comentario a favor de Donald Trump Ujú. y le dice Bernie Sanders, vos no, Bernie Sanders le dice, vos no podés ser negro y apoyar a Donald Trump, porque si apoyas a Donald Trump, no sos negro. Claro, la posmodernidad tiene un concepto muy arraigado en tema identitario. Identitario en cuanto a que todo se reduce a identidades. Donald Trump es un identitarista, al igual que el feminismo es identitarista, porque el feminismo se basa básicamente en la identidad de la mujer, donde importa poco y nada que seas mujer. Hoy por hoy el feminismo Tal está más cual. preocupado porque un hombre gane un concurso de belleza femenino que para ayudar a una mujer en situación de embarazo vulnerable. O que ¿Bien? salgan propagandas El, de Calvin Klein. Exactamente. Entonces, el feminismo hoy por hoy es eso. Vos te podés autopercibir de cierta identidad. El Ujú. blanco de repente tiene una apropiación cultural sobre los negros impresionante. O sea, y era el concepto de apropiación cultural que era propio de una etnia en un determinado momento, hoy por hoy, en realidad, las identidades ya no dependen de esencias objetivas, sino de accidentes. Y el principal accidente es cómo uno se percibe. Si yo logro percibirme de cierta identidad, automáticamente pertenezco a ese colectivo por el simple hecho de autopercibirme de esa identidad. ¿Cuál? Pero acá viene el tema justamente de la batalla cultural, porque hablar de identidades y posmodernidad también se ve como irse de tema, tenemos que hacer como 15 vivos sobre todo esto, Sí. pero y que no tenía, La- y yo no tenía ningún problema en hacerlo, acá, a mí me encanta hablar. Pero sí quiero marcar esto, es tan importante la batalla cultural que en efecto, cuando uno no cobra dimensión y al ser imperceptible,
avanza a pasos tan agigantados que cuando uno ya quiere reaccionar, ya no solamente que perdió el poder económico, el poder político, Ujú, sino también que perdió el poder cultural para resistirlo. ujú, Porque totalmente. es como el robo hormiga en un cuartel armado. Cuando ya quisiste reaccionar, ya no tenías armamentos para defenderte del enemigo. Y es un poco lo que está sucediendo al día de hoy, donde vemos Ujú, que incluso gente se ha quedado con la idea esta de si la economía funciona, no me preocupa la cultura. Y ujú, no voy a citar a ningún liberal de renombre porque no me interesa polemizar, pero sí te podría dar ejemplos concretos de Chile. Chile tenía una economía envidiable en el mundo, no solamente en América Latina, y ujú. nunca se preocupó del aspecto cultural. Ya vimos lo que sucedió y cómo está en un proceso de una nueva reforma constituyente. Mm, ¿Quieren que total. les dé otro ejemplo? Vamos a hacer un poco de futurología a riesgo de equivocarnos. Pero la calle Pou, que parecía el gran baluarte del liberalismo y la esperanza del liberalismo, ya acaba de crear un ministerio, no me acuerdo si de género o de igualdad, pero venía por ese lado. Paulatinamente así se empieza. Yo me preocupo por la economía y cedo en pequeños espacios culturales. Pero son esos espacios culturales, medios, educación, universidades, colegios, que de a poco la propaganda revolucionaria empieza a ingresar y genera un germen, que Mm, ya luego es muy difícil de quitarlo. Por eso hay que estar totalmente. atento a estos fenómenos antes que terminen de avasallar. Mucha gente habla de la batalla cultural con el feminismo. Mi libro, el que estoy por sacar el mes que viene, le dedico un capítulo y el del año que viene ya es el libro entero, que ya tenemos avanzado una parte con mi socio, y es sobre el Wow. ecologismo. Acá la gente se empieza a asustar porque hoy se cumplen justamente 10 años sobre el matrimonio igualitario y dicen, no, miren cómo avanzó el feminismo y por las leyes de cupos trans y avanzó el feminismo sobre las empresas privadas. Bueno, estamos viendo lo que genera la cultura del feminismo y el Totalmente. ecologismo reformó la Constitución en el 94. Digo, el tema de los derechos ambientales, eso ya se reformó en el 94. Wow. Y cuánta gente hubo que reaccionó? Porque el ecologismo que viene de los 60 y los 70 de Paul Heinrich en adelante, poca gente percibió esto. Ahí está el Totalmente. tema que la batalla cultural es imperceptible. Wow. Wow, wow. La verdad es que qué bueno poder escucharte y me sorprende hasta a mí mismo, o sea, la cantidad de veces que quizá uno se pone a pensar en ejemplos cotidianos en los que uno los toma y es verdad que son muy imperceptibles y que si los dejas ganar terreno llega un punto en el que ya no podés ni siquiera expresarte libremente. Yo por decírtelo, este año recién empecé la universidad, pero el año pasado en mi colegio decir que el lenguaje inclusivo o cosas como esas estaban totalmente fuera de mi pensamiento, era como, no, sos un chico raro, me parece que tenés que salir del curso, estás en una escuela pública, vos tenés que pensar así. Y fue como, la verdad es que hasta en eso el coercitivismo que hay por estos sectores es, la verdad, terrible. Y ahí te quiero tocar un ejemplo que nos puede servir a todos, a mí, a vos, a todos, respecto al tema del poder coercitivo, que es muy interesante lo que acabas de mencionar. Porque yo estaba reflexionando y me gustaría también saber tu opinión, pues si me la voy a pasar hablando yo. Me gustaría saber tu opinión respecto al poder coercitivo, porque muchas veces se habla del poder coercitivo y yo entiendo que en esencia el poder coercitivo legítimo proviene del Estado, que es Ujú. quizás el último ente al que más hay que resistir por cuanto es el que termina imponiendo por la fuerza, pero está bueno entender que la batalla cultural no siempre pasa por el lado del poder coercitivo. Voy a dar ejemplos concretos. Uno diría que es el poder del Estado el que va a regular, por ejemplo, la cuestión impositiva, que es una preocupación legítima en los ciudadanos. También uno diría que uno deposita la fe en cuanto a la esperanza de la vida en el Estado en cuanto a la protección. Ujú. Supongamos que tuviéramos de acuerdo que hay vida desde la concepción. Supongamos que hubiera un acuerdo generalizado en cuanto a que hay vida desde la concepción. Ujú. Tomamos ese acuerdo generalizado. Hoy por hoy, no es que solamente el Estado, así como el Estado, como ese demonio, fija políticas pro aborto. Fundación Huésped, que es la filial de PP de una empresa estadounidense, que no quiero contar la historia porque tendré que tirar un doble tempo y no va a dar en este momento, pero IPPF, que marca a través de sus filiales las agendas, tiene más
poder hoy por hoy político y cultural dentro del Estado que los propios burócratas que tanto nos molestan, que son parásitos que viven en estos Mm, impuestos. Digo esto, nos preocupa tal- muchísimo una victoria donde en el INADI, pero si existe el INADI porque previamente tuvo una agencia feminista que presionó para que el Estado estableciera que era un crimen de odio y que no era un crimen de odio. Totalmente. Entonces, quedarse con el Estado, pelear contra el Estado, que el Estado es malo, es básicamente pelear contra las armas. Es decir, no, las armas son malas. Yo te diría, no sé, yo hago artes marciales. No es que el arte marcial es bueno o es mala. Si te toca una persona sana, la va a usar para defenderse en un asalto ilegítimo. Y si le toca un tontito, le va a salir a atacar a su pareja. Pero no es que el Sí, arte marcial sea ni buena ni mala, es como las armas, depende de quién la utilice. El Estado pasa lo mismo. Antes de pelear contra el Estado, que es como el último escalafón, hay que ver qué pasó previamente para que el Estado se sobredimensione. Y no fue un fenómeno político, fue previamente un fenómeno cultural, como te estoy diciendo, que surge de empresas privadas. Y si uno totalmente. quiere, y muchos van a decir, no, bueno, entonces peleemos para que el Estado no esté sobre regulado. Yo te diría, bueno, fantástico, estoy de acuerdo. ¿Cómo se pelea? Culturalmente. Porque no vamos a ir a decirle, señora AFIP, cierre sus ventanas. El día que todos los argentinos generan una evasión impositiva a grandes escalas, ese día la AFIP tiene que empezar a hacer un recorte presupuestario en el acto, porque no puede Ujú. mantener a sus empleados. Digo esto, pero parece que es una movilización masiva, que ahí está la importancia de los trabajos en redes, la importancia del trabajo en política también, hay que involucrarse en algún punto. Yo soy un poco escéptico, pero entiendo. Así que a mí me gustaría también saber cómo es tu visión del poder, el poder coercitivo, cómo lo ves vos el tema de las batallas culturales, porque sé que te manejas bien con el tema de las redes y sé que es una causa que realmente te interesa. Ujú. Bueno, la verdad es que respecto al tema que tocaste antes, ¿no? Viste que nombraste a Fundación Huésped y yo lo veo mucho, por ejemplo, hoy en los diputados, la cantidad de diputados que tenemos hoy en día en nuestra Cámara que son financiados por Fundación Open Society de Soros es increíble. La verdad, el dinero que maneja eh, nuestros diputados y tanto y el Estado en general para el adoctrinamiento y la imposición de sus políticas, de cómo él no le importa lo que piensen los demás, sino que quiere imponer es uno de los principales impulsores también de lo que es a nivel mundial la ideología de género. Y bueno, respecto a tu pregunta que me dijiste, yo la verdad es que estoy tratando de interiorizarme más en lo que es la batalla cultural porque siento que hay mucha gente que está dormida, que está tibia y no quiero que llegue el momento en el cual nosotros tengamos que decir es tarde, ya lo único que nos queda es aceptar que perdimos porque muchas veces creemos que decir mejor me quedo callado yo era parte, era tibio, era tímido, no, me daba vergüenza decir mi opinión y la verdad es que hoy en día ya no me da más vergüenza y es más, me manifiesto y aliento a cada uno de la juventud que pueda sumarse, que pueda involucrarse en la batalla cultural, porque es algo que día a día se vive y que en nuestro futuro, si no lo paramos, va a afectar tanto a nosotros como a nuestras generaciones futuras y cómo destruye, mejor dicho, todos los valores que creemos, como por ejemplo uno de los principales focos de ataque de la batalla siempre fue la iglesia, porque es la única defensora, digamos, de lo que hoy en día son los valores, y es la única que dentro de todo todavía puede poner una traba al objetivo de estas personas. Ay, qué buen tema que dijiste, el de la iglesia. Hace poco lo tocamos el tema de la radio y tuve mucha suerte de poder haberse publicado en un diario de gran difusión sobre este tema. Cuando surgió el tema del aborto en el 2018, todos recuerdan que, ¿y cuál era la moda en el 2018? Uno salía a la calle y estaba lleno de pañuelos verdes. Esto es la Totalmente. imperceptibilidad de esta batalla cultural, porque es un aparato de propaganda impresionante. Es tan importante que acabo de recomendar otro libro, así que vayan tomando nota. Lean un libro muy lindo, muy fácil de conseguir. Yo estoy en contra de bajar PDFs, pero creo que se consiguen PDFs también, que se llama La propaganda política de Domenech. Domenech, cuando escribe la propaganda política, no me quería ir de tema, pero quiero hacer esta aclaración. Domenech, cuando escribe la propaganda política, es un libro tan rico de leer, tan interesante, que uno entiende
¿por qué lo utilizan tanto en ciencias políticas como los que estudian marketing? O sea, uno estudia marketing de cualquier tipo, digital, audiovisual, radial, uno estudia ciencias políticas y te hacen leer el mismo libro. Ahí va el tema. Uno salía en el 2018 y ahí entendía realmente lo que era una batalla cultural porque veía pañuelos verdes en todos lados. Mm. Y finalmente el Senado le dice que no, porque hubo toda una movilización en redes, en la calle, 100.000 personas en ciudad diciendo no, queremos el aborto, con mis hijos no te metas, una movida impresionante. Y ahí se dieron cuenta estos espacios más progresistas que aunque tuviesen todo, le pasó lo mismo que a Gramsci. Gramsci, ¿qué dijo en la cárcel? Gramsci estaba en la cárcel y dice, ¿cómo puede ser que con semejante nivel de opresión, en el norte los obreros apoyan el Partido Comunista y en el sur, que tenían que estar a favor nuestro, porque son todo el campesinado, están en el sur de Italia, no nos apoya absolutamente nadie, apoyan el régimen fascista? Ujú. Claro, había una idea de sentido común hegemonizado, que era las grandes preocupaciones que tenía Gramsci, y decía, acá hay algo que no está funcionando. Además, a la iglesia de Roma le dedica unas cartas, y acá venía el tema muy puntual que tocaste. La iglesia de Roma, al cristianismo en general y a la iglesia de Roma en particular, le dedica varias cartas porque era una gran preocupación que tenía en cuanto forjadora de sentido común en la sociedad. Es decir, esto no tenemos que ir y combatirlo, aniquilarlo, porque más lo perseguimos, más se martirizan, se reivindican como héroes de la humanidad. Tenemos que generar alianzas estratégicas. Y en este punto ya empezamos a ver que ya de ahí en adelante la iglesia empieza a tener algunas flaquezas, pero vamos a tocar un tema muy puntual. ¿Por qué mencioné el tema de la propaganda de Domenech y el tema de los pañuelos verdes? Porque está todo enlazado. Y ahora van a empezar, todo lo que yo dije parecen ideas inconexas, van a ver cómo se empiezan a enlazar. Ford, el padre, digamos, de Ah, Ricardo Ford, sí, sí. decían que cuando iba caminando en la calle, la mejor publicidad que se hacía a sí mismo era cuando encontraba un papelito de sus bombones o de sus productos, los daba vuelta y los dejaba en el suelo, solamente dado vuelta, que se viera el nombre de Ford en el suelo ahí en el papelito. Y la gente diga, ah, mira, alguien consumió un bombón Ford. Parece una tontería, pero vos vas caminando y ahí está la importancia y lo imperceptible. Esta es la importancia y lo imperceptible. No es que te están diciendo, compra, asociate a la Fundación Libre y si te asocias a la Fundación Libre te vamos a dar tales beneficios. Y dice, bueno, hay una publicidad bastante fuerte donde vos podés elegir o no. Es como que vos entras a comprarte una campera, tenés la posibilidad de comprarla o no, ¿me entendés? Bueno, ves la publicidad y elegís. Acá es distinto, acá ni siquiera es invasivo. Acá es algo que estás todo el día viendo, como el cielo celeste, viendo. Entonces, si vos todos los días de tu vida viste el cielo celeste, y yo te pregunto ahora, ¿de qué color es el cielo celeste? Si vos todos los días estás viendo papelitos Ford en el suelo, vos decís, ¿y cuál es el chocolate más consumido? Y vos intuitivamente decís, y Ford. Si vos, si vos ves todos los días chicas que suben en colectivo con el pañuelo verde, aunque la mayoría sea pro vida de la sociedad, ¿vos qué me dirías? ¿Hay más gente pro vida o más gente pro aborto? Y vos intuitivamente contestarías como cualquier ser humano, no es con vos, sino como un ejemplo Sí, sí. metafórico, Sí, sí. diría, y no, la mayoría de gente es pro aborto. Cuando pierden el Senado, ¿qué color apareció de golpe? De golpe apareció. El anaranjado. Porque se dieron Totalmente. cuenta lo mismo que le pasó a Gramsci. Acá tenemos un problema con la iglesia, pero no era con la iglesia, no es porque vino un cura y el cura puso plata en un senador. Se dieron cuenta de la importancia de la batalla cultural porque dijeron, hay una serie de premisas que están arraigadas en la nación argentina, que impiden que las políticas financieras de afuera marquen cimiento y permitan un rediseño social. Básicamente, podríamos hablar muchísimo de lo que es Occidente, podríamos hablar muchísimo de qué es lo que es Occidente, incluso yo soy un poco escéptico de hablar del Occidente actual, pero hubo una resistencia cultural. Entonces había que Obviamente. socavar la... ¿Cuál fue la excusa? El artículo 2 de la Constitución Nacional, que como ya explicamos, es producto de una compensación económica a partir de las expropiaciones y confiscaciones, porque fue en realidad confiscación, porque no hubo un pago compensatorio posterior de Rivadavia. No vamos a entrar a hablar de historia, pero el artículo 2 es legítimo, hay que entender jurídicamente qué significa sostiene, hay que entender también la implicancia jurídica y la implicancia histórica. Pero era el chivo expiatorio. Era el chivo expiatorio.
Porque en el fondo lo que se quería era, cuando se habla de separar iglesia del Estado, uno, cuando ha tenido que ya debatir varias veces con varios agentes del feminismo, hay dos discusiones que el feminismo nunca da. No da la discusión moral en términos objetivos y no da la discusión científica. Esto responde a las premisas de Thomson and Ruther de cómo aplicar los principios de Yogyarta. Esto ya es una cuestión propia de cómo Thomson and Ruther, que esto se puede conseguir, está en la web de Pablo Muñoz Iturrieta, cómo Thomson and Ruther es un documento que establece la forma en la que se hace la propaganda para aplicar los principios de Yogyarta, y uno de estos principios es justamente evitar la discusión en términos científicos. Entonces, ¿qué dicen? Ah, vos sos pro vida porque sos cristiano. Totalmente, se asocia a la religión, sí, totalmente. Y yo jamás, y van a ver, yo tengo una cruz de fondo, yo jamás negué que soy, ni siquiera me da la dignidad para decir que soy católico, pero soy un intento de católico. O sea, todos los días me esfuerzo en ser mejor católico, y yo nunca negué mi fe. Seré mal católico porque me equivoco muchísimo en el día a día, pero mi fe es mi fe, y jamás van a encontrar un solo argumento donde yo haya tenido que defender desde la teología lo que íntimamente estoy convencido, como el derecho a la vida. Pero ¿qué sucede? Quieren llevar la discusión a ese plano para no darla en el plano científico y en cuanto a una moral objetiva. Totalmente, totalmente, totalmente. Por eso el pañuelo anaranjado era un aparato de propaganda. Era decir, separar iglesia del Estado significaba separar no la cuestión del presupuesto, que encima era mínimo, porque ¿cuánto se gastaba hasta el 2018? Porque después el episcopado renunció. Se gastaba 130 millones de pesos por año. El INADI sale 250 millones de pesos por año. La Secretaría de Asuntos Indígenas sale 245 millones por año. O sea, y después dicen que la iglesia es la que censura. No, censura el INADI, que tiene poder coercitivo del Estado. La iglesia no censura. Que no le guste la iglesia no va y punto. Pero ¿qué pasa? Dicen, no, porque culturalmente ustedes censuran a través de los pueblos. Y bueno, entonces vos culturalmente también me censuras a mí que soy pro vida, con ese argumento. O sea, si culturalmente la iglesia censura, yo te digo, bueno, fantástico, tenés razón. Pero ¿qué diferencia hay con el feminismo que también censura culturalmente? Sería como escupir hacia arriba. En todo caso, apliquemos los conceptos de censura a partir del rol del Estado, y ahí vemos que sí, desde el Estado lo que realmente censura es el INADI. ¿Bien? Pero insisto, muchos quieren llevar la discusión por el lado del presupuesto sin asumir que en el fondo era una discusión cultural, no presupuestaria. Porque necesitaban desarraigar los valores cristianos. Porque justamente, ¿qué dijimos al comienzo de la conversación? ¿Qué es lo que hace a la cultura? Esa experiencia subjetiva del hombre en la sociedad, donde se abarcan vivencias, creencias, signos, símbolos, historia, identidad. Si yo logro desarraigar todo eso, me queda un campo virgen para imponer nuevos signos, nuevos símbolos, nuevas creencias, nuevos dogmas, totalmente, nuevas apetencias. Borrar todo lo que... Totalmente. Entonces, básicamente, ese sería un buen ejemplo que has tocado de la iglesia para entender cómo funcionó esta batalla cultural. Qué bueno. Qué bueno, y hasta cómo, o sea, darse cuenta de cómo es tema de otro video, la historia de la izquierda, pero cómo la izquierda se dio cuenta de la importancia que tiene la cultura para ya no centrarse en el terreno económico, que es totalmente un fracaso, para ya dar la pelea desde otro lado y venir renovada con un aire de digamos, de que su batalla ahora es plenamente cultural. Hoy a la izquierda no la vemos hablando mucho en sentido económico, sino que la vemos más hablando de que, bueno, vamos a defender esto, vamos a cambiar esto, vamos a censurar a los odiadores seriales, diría alguien de acá, conocido, pero bueno, no voy a omitir el nombre por si hay alguien que le puedo ofender. No, coincido. Es más, yo creo que sería interesante poder hacer otro vivo, que para mí sería un gusto, pero más adelante coordinar otra conversación, porque podríamos hablar de que incluso no es solamente la izquierda. De hecho, tomemos el ejemplo del aborto como batalla cultural, que es como el ejemplo más visible y más tangible. Es como el ejemplo más tangible. Muchos me dicen, ¿por qué el aborto es de izquierda? Y yo le digo, no sé, decímelo vos. No, porque mira, el aborto de ahora es de izquierda porque se legaliza en Rusia, en primer país bolchevique que lo legaliza, después se legaliza en la Cuba comunista,
Entonces, bueno, fantástico, sí tenés razón. Legalmente se legaliza ahí primero. Pero el aborto institucionalmente surge en 1916 con Margaret Sanger en una clínica de Nueva York por el control demográfico. Una Ujú. mujer eugenésica y racista propia de esa época, que luego funda la Liga Americana y finalmente aparece el American Planned Parenthood. En 30 años se expandió a lo largo de Estados Unidos, y Estados Unidos no era comunista. De hecho, ¿qué es lo que dijo Margaret Sanger en un tratado para la paz? Que la moral cristiana iba a destruir la economía liberal y eficiente que poseía Estados Unidos, porque justamente amparaba, bajo esta moral cristiana institucionalizada, a los negros, a los latinos y a los discapacitados. Y Uf. es justamente la ONU la que permite la fusión de la American Planned Parenthood con la India para que aparezca el International Planned Parenthood. Ujú. De hecho, Soros habría que reevaluar, por dar Soros, o hablar de Bill Gates y Melinda Gates, por hablar del Club de los Buenos, entre tantas otras organizaciones que existen, que esto no es una teoría de conspiración. Odio las teorías de la conspiración. A mí me gusta lo que se puede probar, porque el conservador es, ante todo, empírico. Ujú. Yo me agarro de los documentos y los resúmenes contables que posee cada fundación, y yo digo, bueno, sí, a ver, las causas son post-marxistas y estoy totalmente de acuerdo. Los ideólogos fueron post-marxistas, pero Ujú. no quiere decir que todo el fenómeno sea eminentemente post-marxista, o lo será en tanto y en cuanto entendamos el globalismo también como un fenómeno post-marxista, lo cual sería una tesis totalmente válida, pues sería una suerte de comunismo internacional. Pero, y de hecho también hay experiencias basadas en esto, en cuanto a la internacional socialista, así que digo, no es que sea solo de izquierda, si me dicen Ujú. que es de izquierda, yo te diría, bueno, entonces tenemos que reevaluar lo que es de izquierda, y estaría de acuerdo en ceder que es de izquierda si previamente reevaluamos estos conceptos. Ujú. Ante todo, lo miré, saber que uno puede estar equivocado. Digo esto porque también hay que entender que no todo progresista es necesariamente de izquierda. Ujú. Y yo voy a dar un ejemplo ya como para hacerlo y se pasa el tiempo, pero supongamos, si yo dijese, ¿cuáles son las principales características de un progresista? Además de una suerte de relativismo moral. Pero el progresista es ante todo universalista, es decir, que intenta imponer su modelo en el mundo, a lo largo y ancho del planeta. Que justamente sobre esto mañana saco un video con un amigo hablando del neoconservadorismo y criticando el neoconservadorismo siendo yo conservador. Digo, esta idea del Ujú. universalismo es muy peligrosa, como sucedió con los gulags rusos, el gran salto adelante, ciertas prácticas eugenésicas de mitad del siglo XX, todo. Justamente el segundo punto es que el progresista es ante todo racionalista, quiere todo desde la abstracción y la racionalidad, borrar el pasado, borrar la experiencia humana, borrar el campo empírico y rediseñar desde la mente y la ilustración, desde la mente ilustrada, una nueva sociedad. Desde la Revolución Francesa de Robespierre al gran salto adelante de Mao. Son todos Ujú. que en nombre de la razón, como los gulags rusos también, se permite rediseñar la sociedad. ¿Bien? Y el tercer punto es que es ante todo anticlerical, que no es lo mismo que ser ateo, porque puede haber gente atea y agnóstica conservadora o gente de bien que simplemente decide llevar un proyecto de vida determinado, sino que tiene a su vez una guerra contra toda idea de trascendencia. Entonces están dispuestos a abrazar la diversidad cultural y la diversidad religiosa con tal de atacar las bases cristianas de Occidente. Ujú. Con estos tres ejemplos que yo di, universalistas, anticlericales, racionalistas, es una característica de un progresista. Este progresista que da una batalla cultural, si uno lo ve, puede ser desde un marxista Ujú. hasta un liberal pro mercado que reduce toda oferta y demanda, que Ujú. reduce todas las relaciones de su vida y que dice, bueno, hay que llevar mi democracia, que es el mejor sistema del mundo, hay que imponerlo a la fuerza en Medio Oriente y en donde sea. Ujú. Mi sistema de libre mercado alcanza para explicar las relaciones de familia, alcanza para explicar las relaciones de amor. Entonces, seamos cautos en cuanto a creer que el progresismo es solo de izquierda, o al menos, insisto, y vos me decís que el progresismo es de izquierda, tenemos que entonces redefinir izquierda y no acabarla solo en un concepto de un marxismo arcaico y tradicionalista, que en muchos puntos termina siendo casi más sano que el mejunje de la posmodernidad que estamos viviendo hoy por hoy, en más de una ocasión, digamos. Ujú. Wow. Wow, perfecto y muy bueno también para tenerlo en cuenta, investigar, profundizar. Y ahora sé que queda poco tiempo, después de última podemos finalizar en, digamos, podemos alargarlo un poquitito en un pedacito de otro vivo y ya está, pero quería que como referente
de muchas personas que últimamente están siguiendo tu contenido, ¿qué consejos podrías darnos para que podamos ser partícipes activos y no dejar que estos sectores ganen terreno, ¿no? Yo creo que ante todo, bueno, hay dos cosas en las que insisto siempre. La fortaleza en cuanto a no tener miedo, porque nos podemos equivocar todos, pero lo importante es estar seguro de lo que uno hace. O sea, la gente tibia no va a llegar nunca a nada. Lo importante es estar convencido. Así sea Totalmente. que vas a dedicarte a tuitear, vas a dedicarte a ser un buen padre de familia, que ojo que hoy por hoy ser un buen padre de familia vale más que tener una cuenta con 1 millón de seguidores. Aclaro. Hoy por hoy Ujú. la verdadera revolución está en el hogar de la familia y no en la propaganda de las redes sociales. Pero estar convencido, el convencimiento, la íntima convicción te da la fortaleza de salir adelante y esto implica un segundo punto que es no tener miedo. Mm. No tener miedo no significa tener que ser, ahí está el tema, no tener miedo implica también cierta humildad. No tener miedo a equivocarse. Y no tener Totalmente. miedo a equivocarse implica saber reconocer cuando uno se equivoca. Porque muchas Mm. veces pasa que en ciertos espacios de la derecha hay un nivel de soberbia impresionante que no son capaces de reconocer cuando uno se equivoca. Y uno tiene que decir, mira, yo estoy convencido de que este es el camino, pero si me equivoco, puedo releer, puedo retractarme. De hecho, yo antes tenía tendencias un poco más liberales y después dije, ah, no, mira, estaba equivocado porque en efecto, si uno profundiza este pensamiento, llegamos a una situación de crisis y caos social, entonces mejor es cierto sentido de prudencia, de cautela, de escepticismo. Pero yo insisto en eso, la fortaleza y el no tener miedo te ayuda a tener esa humildad, es decir, nos podemos equivocar, pero estamos convencidos de cuál es el camino a seguir. Ese sería mi humilde consejo, y con eso, uno estando convencido, solo se invita a sí mismo a formarse y seguir investigando, porque la formación es clave. Uno no puede defender si no tiene las armas, uno se puede Mm. defender si no sabe cómo. Pero la formación, pero uno para poder defenderse tiene que primero querer defenderse. Entonces, Ujú. antes de querer asumir y aprender cómo se usa un arma, y sería en este caso los conocimientos, tienen que estar convencidos de para qué quiero esos conocimientos. Si es para defenderme y resguardar la patria, Dios y la nación, o es para simplemente tener más espectadores. Sí. Ahí se va a notar justamente la fortaleza espiritual de cada uno. Claro, claro, totalmente. Son valores que uno tiene que defender en su vida diaria y no solo por Twitter. Creo que es totalmente importante y también reconocer la humildad de que somos personas, tenemos errores y nos vamos a equivocar y puede que hasta quizá digas, alguien, por ejemplo, dice o se suele asociar como que hoy en día en el Twitter la intelectualidad está más por el lado de la derecha o que algo así. Y yo creo que puede haber eh, personas que están formadas erróneamente quizás, pero que si vos no estás formado, tranquilamente te van a ganar terreno y te van a hacer quedar en un debate, pero terrible. Entonces, la importancia de formarse es clave y también de no avergonzarse y jugarse por las ideas que uno piensa y sus valores. Totalmente. Nos quedan Buenísimo. Entonces, 10 segundos, se va a cortar si querés para finalizar con las últimas palabras. Empezamos otro ahora.